Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a retomar con el capital. Nosotros habíamos desarrollado hasta acá los apartados 1 y 2 y nos vamos a meter en el apartado 3. Recuerden que yo les había planteado con el apartado 1 este recorrido que sostiene Marx en el capítulo 1 del Capital, que es primero entrar por la forma, digamos, y cuando digo la forma no digo nada muy rebuscado, sino el modo en que se presentan las mercancías o el modo en que se presenta la riqueza en el modo de producción capitalista, eh, digamos, como objetos útiles, como objetos para el uso, que en realidad eventualmente o potencialmente pueden satisfacer necesidades porque ese valor de uso se verifica, se realiza en el uso o consumo mismo, es decir, ni antes ni después, bueno, después del consumo en realidad podría haber desaparecido incluso. Lo que digo es, y se presenta también como algo intercambiable, ¿sí? Y lo que nos preguntábamos era por qué era intercambiable, ¿está bien? Ese por qué es intercambiable tiene que abandonar el mundo de las formas, por decirlo de alguna manera, en la página 47, ¿por qué es importante? Porque ahí Marx nos dice, mira, en realidad las mercancías son objetos exteriores que satisfacen necesidades, potencialmente son intercambiables, y en el momento que se intercambian, lo que ponen de manifiesto es que el trabajo que las produjo es un trabajo útil. No dice exactamente esto, pero dice más o menos esto porque lo complejiza después. Entonces, necesariamente, si bien la cristalización de trabajo abstracto constituye el valor, ese valor solo se puede poner de manifiesto en la relación con otra mercancía, es decir, en el valor de cambio. Dicho esto, Marx abandona el mundo o las formas, digamos, la apariencia. Cuando digo apariencia, no digo que es algo falso, digo que es el modo de presentarse esto, ¿sí? Lo abandona para meterse en el contenido. Y ahí empieza a analizar la sustancia del valor, la magnitud que asume o que va a tener esa sustancia de valor, y fundamentalmente el trabajo, el carácter bifacético del trabajo contenido en la mercancía como valor, como trabajo abstracto y como trabajo concreto. Pero al mismo tiempo, en este pasaje, o sea, de la página 47 a la página 58, Marx se preguntó por qué los productos del trabajo humano en el modo de producción capitalista asumen la forma de mercancías. Y nos dice, porque hay trabajos que producen bienes de uso diferentes y eso facilita el intercambio, y nosotros decimos, bueno, está bien, pero eso es una condición necesaria, es decir, que exista división del trabajo, más no condición suficiente, porque ha habido división del trabajo en otros modos de producción y los productos del trabajo no han asumido la forma de mercancía. Entonces, ahí hay una pregunta importante y ahí es donde Marx nos afirmaba, solo los productos de trabajos privados, ¿sí? Autónomos, recíprocamente independientes, ¿sí? Realizados de manera libre e independiente, privada e independiente, constituyen mercancías o deben pasar por la forma de mercancía. Y lo que nosotros decíamos ahí entonces es, no cualquier producto del trabajo constituye una mercancía, sino que para ser mercancía tiene que pasar por el valor de cambio. Pasar por el valor de cambio nos lleva nuevamente a la forma en que se realiza ese valor, a la forma en que los productos del trabajo muestran que son mercancías, pues no siempre serán mercancías. ¿Se entiende esta idea, no? Porque cuando uno dice deben ser mercancías, lo que está diciendo es, bueno, podrían no serlo al mismo tiempo. Entonces, lo que en el apartado 2 aparecía como sumamente importante era justamente esta noción de que el trabajo se organiza de manera privada e independiente. Es decir, ¿qué quería decir eso? Que nadie me puede decir cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacer, respecto de mi propio trabajo. ¿Está bien? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo produzco fuera del mercado, donde se van a producir todos los intercambios. Marx va a decir en el capítulo 4, el mercado es el compendio de todas las relaciones sociales, porque fuera de esas relaciones sociales estamos solos con nuestro trabajo, ¿está bien? Nuestro trabajo es privado, no es un trabajo directamente social. Podría ser directamente social si eventualmente conociéramos cuál es la necesidad social de nuestro trabajo, es decir, cuál podría ser la demanda de nuestro trabajo. Y entonces ahí está
esta cuestión, porque si bien nosotros ya sabemos que la sustancia del valor es el trabajo abstracto, que eso quiere decir que es el trabajo considerado de manera genérica como gasto de energía, de músculo, de nervio, de cerebro, como dice Marx en el apartado 2, lo plantea de esta manera, nosotros sabemos, ¿sí? Que en realidad para que ese trabajo muestre que es valor, tiene que pasar por la forma de intercambio. Entonces, también habíamos cuestionado aquella observación que hace Engels, aquellas llaves, digamos, que pone al final del apartado 1, donde dice, en realidad tiene que ser, para que el producto de un trabajo sea mercancía, tiene que ser producida para el mercado. Y en verdad lo que decíamos es, no alcanza con que yo afirme que el producto de mi trabajo está orientado al mercado. ¿Está bien? Porque puede estar orientado al mercado, yo pude haber producido para el mercado, y sin embargo el mercado no aceptar, ¿sí? Esa mercancía, ese producto de mi trabajo. Y entonces mi trabajo no mostrará que es mercancía. ¿Y qué pasa si el producto de mi trabajo no muestra que es mercancía? Yo intercambié con la naturaleza, trabajé, pero mi metabolismo no se produce. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque trabajé, pero no puedo vivir del producto de mi trabajo, ¿sí? Porque a través del trabajo yo produzco mi propia vida. Y si estoy trabajando, pero no puedo producir mi propia vida porque no he podido intercambiar mi trabajo, que es algo que yo no necesito, el producto de mi trabajo, que es algo que yo no necesito, por algo que sí necesito para vivir, entonces estoy en serios problemas. Ese es el punto en el que nos volvemos a meter a partir de la página 58. Entonces, si hacemos un repaso un poquito más ordenado de lo que vengo haciendo, lo que deberíamos decir entonces es que nosotros partimos enfrentándonos a la mercancía como una forma específica que toma la riqueza en el modo de producción actual, en el modo de producción capitalista, y nuestro problema en realidad fue ver siempre cómo los hombres, cómo la humanidad, cómo las mujeres producen su propia vida, ¿sí? Y entonces ahí deberíamos preguntarnos por qué la mercancía, es decir, qué relación hay entre producir la vida, que es una pregunta estrictamente sociológica, digamos, y no es un problema de la economía para nosotros, en todo caso es uno de los motivos por los cuales, o por el cual estamos leyendo este texto, es decir, ¿por qué si nos estamos preguntando por cómo producimos la vida, terminamos hablando de la mercancía o tenemos que empezar hablando de la mercancía? Esa es nuestra pregunta. Y lo que respondíamos con Marx es que la mercancía es la forma específica que toma el producto del trabajo en el modo de producción actual y es digámoslo así, es el eje en torno del cual gira la organización de la vida social, es decir, la producción de mercancías. ¿Sí? Podríamos ver actualmente qué problemas trae cuando eso se frena incluso, ¿no? Qué contradicciones, bueno, hay muchas cosas para pensar que por suerte nos vuelven a decir que vale la pena leer a nuestros clásicos, ¿no? Pero lo que es interesante, si lo volvemos a mirar en términos metodológicos, con aquella observación que hacíamos con el prólogo, con el epílogo a la segunda edición respecto de distinguir el proceso de investigación del proceso de exposición, Marx no nos dice a priori qué es una mercancía, sino que el propio desarrollo de su observación del movimiento de esa cosa que él identifica como digamos, como el átomo, como la forma elemental de la riqueza que asume, la forma elemental de la riqueza en el modo de producción capitalista, ese desarrollo nos conduce a ese punto, ¿no es cierto? Entonces, en realidad tampoco partimos de un concepto de mercancía, sino que partimos de la mercancía concreta, ¿sí? Como un todo concreto, y en ese sentido, como algo concreto, se nos presentó como una existencia actual y una existencia potencial. Lo primero que dijimos es, una mercancía es una cosa. Recuerden el primer acercamiento, digamos, nada más indefinido que decir que una mercancía es una cosa. Y cuando miramos la mercancía, en realidad decíamos, era un objeto exterior cualitativa y cuantitativamente determinado, que permitía satisfacer necesidades, que en potencia tenía esa capacidad de satisfacer necesidades, pero también
habíamos dicho que esa, digamos, eh, eh, por más que le diéramos vuelta a esa mercancía, ese valor de uso no nos decía demasiado respecto de la mercancía, y entonces teníamos que ver que esa mercancía tenía además entonces la capacidad de cambiarse, ¿sí? El atributo, decíamos nosotros, de la cambiabilidad. Entonces veíamos que una cantidad de trigo, Marx decía ahí un cuarto de trigo puede ser intercambiado por X cantidad de betún, por Z cantidad de seda, por Y cantidad de seda, por Z cantidad de oro, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no sabíamos todavía en ese momento del capítulo 1 era de dónde le brotaba a la mercancía, a esa cosa, esa capacidad de cambiarse, ¿sí? Estoy retomando algunas cosas que ya dije hace unos minutos atrás. Está bien de dónde venía esa capacidad, esa potencialidad de cambiarse, de intercambiarse. Y en realidad llegamos al resultado de que esa capacidad de intercambiarse, o sea, que me permitía decir 20 varas de lienzo valen una chaqueta, venía de la mano del trabajo abstracto, de que todas esas cosas que se intercambiaban en el mercado eran productos de trabajos igualables, si uno los consideraba de manera abstracta, que no era un artilugio teórico filosófico, sino sencillamente considerar el trabajo como un gasto genérico de energía, que eso decíamos lo podemos hacer, gastamos energía preparando una clase, gastamos energía construyendo una casa, gastamos energía produciendo pan, por poner un ejemplo. Y ese gasto de energía sí es comparable, aunque no sean comparables los trabajos específicos, concretos, esas actividades específicas orientadas a un fin que se ponen en juego en cada una de estas actividades, ¿verdad? Ahora, esa entonces materialización de trabajo abstracto tenía una magnitud también, porque lo teníamos que medir en tiempo, en horas, en días, en minutos, en lo que fuera, que era, lo habíamos llamado tiempo de trabajo socialmente necesario. Y decíamos, en tanto cristalización de ese tiempo de trabajo socialmente necesario, las mercancías son valores, ¿no? Entonces aparecía la mercancía como valor de uso, como valor de cambio y como valor, ¿no? Entonces empezamos a tratar de ver qué relaciones se establecían entre todos estos conceptos. Ahora, nosotros lo que sabemos es que digamos, el trabajo cristalizado produce valor, pero tampoco sabíamos en ese momento, cuando sabemos que lo que tienen en común las mercancías, esa tercera cosa a la que se pueden reducir el trabajo abstracto, no sabemos, ¿sí?, por qué los productos de esos trabajos son mercancías, ¿sí? Y ahí es donde, justamente en el apartado 2, es lo que decíamos hace un ratito, lo que va a aparecer es que solo los productos de los trabajos, esto lo voy a repetir infinitas veces, porque en realidad es sustantivo en el desarrollo, no del capítulo 1, del capital en su conjunto, y para pensar incluso la actualidad y cualquier transformación posible del mundo, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta, que solo los productos, perdón, de trabajos privados autónomos, recíprocamente independientes, pueden presentarse como mercancías, ¿sí? Es decir, son productos de trabajo, pero no de un trabajo social. La vez pasada, cuando hicimos el Zoom y nos comunicamos, decíamos, bueno, una cosa es organizar el trabajo de manera comunitaria, ¿sí? Y en realidad lo planteábamos para un ejemplo de la ideología alemana frente a una pregunta de los modos de producción, pero en realidad lo que debemos decir es, si nosotros organizamos el trabajo de manera comunitaria, conociendo cuál es la necesidad de lo que tenemos, ¿sí?, el trabajo ese no es privado, es un trabajo directamente social, ¿sí? Poníamos el ejemplo, bueno, si tenemos que preparar la cena de a la noche, decimos, bueno, algunos van a pescar, otros van a recolectar vegetales para hacer una ensalada, otros leña para hacer el fuego, otros prepararán el agua para lavar los platos, lo que fuere, digamos, de trabajo que hagamos, en realidad lo hacemos de manera consciente, conociendo cuál es la necesidad social de aquello que vamos a hacer. En el modo de producción capitalista no sabemos eso de antemano. Justamente la característica que tiene es que la diferencia entre un trabajo social o directamente social y un trabajo privado independiente, que luego tiene que pasar por la forma de valor, es que yo sé que si hoy a la tarde
hago una torta en mi casa, ¿sí? Sé que la van a comer mi familia, ¿sí? Mis hijos, los amigos de mis hijos, o los que fueren, mis vecinos, quien quiera que se anime a comer una torta, no, quien quiera comer un pedacito de torta, está bien, es un trabajo directamente social. Ahora distinto es si yo hago esa torta y luego trato de intercambiarla en el mercado, porque yo no necesito comer esa torta, sino que necesito comprar, vamos a poner por caso, yo qué sé, lechuga para hacer una ensalada, ¿está bien? Porque resultaba ser que además yo no podía comer harinas, entonces, pero lo hago porque es lo que sé hacer, ¿está bien? Ahora, yo hago la torta y no sé si mis vecinos van a querer comprar torta, si alguien que pasa por la calle va a querer comprar torta, o incluso si va a haber alguna condición social que impida que yo pueda siquiera llegar al mercado para vender esa torta, ¿se entiende? Ahí está la diferencia. En un caso, el trabajo es directamente social, y en el otro caso, el mismo trabajo, la misma cristalización de trabajo, no tiene ningún cambio en el proceso en que lo hice, ni en los materiales que utilicé, ni nada, pasa por una relación social diferente. Por eso lo dijimos un montón de veces hasta ahora. Lo que constituye la mercancía no es el hecho de ser cristalización del trabajo humano, sino es la relación en la que entra ese trabajo humano. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, solamente los productos de trabajos privados e independientes constituyen, ¿sí? O pueden constituir potencialmente una mercancía. E insisto potencialmente porque en realidad solo serán mercancías cuando sean valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Y serán valor de uso cuando un otro diga, para mí eso tiene alguna utilidad, ¿está bien? Y será valor de cambio en el momento que se intercambie. Antes de esa relación no es mercancía. Es una cosa que está ahí, que potencialmente puede satisfacer una necesidad y potencialmente puede ser intercambiable, pero no de antemano. ¿Está bien? Esto es muy importante. Entonces, decíamos que solo, vuelvo entonces a la formulación que hace Marx, que solo los productos de trabajos privados e independientes, los unos de los otros, se intercambian con mercancías, como mercancías. Ahora, la pregunta que tenemos adelante es, ¿por qué? De vuelta, ¿no? Es como un niño de 2 años, ¿no? Sería la imagen, digamos, ¿por qué los productos del trabajo que se realizan de manera privada e independiente, ¿sí? Es decir, que cristalizan ese trabajo, ¿sí? Tienen o portan esa capacidad de intercambio, ¿sí? Y entonces, esto es bien interesante porque en realidad no nos queda otra, dice Marx, que seguir el rastro, seguirle los pasos a la mercancía, que es este objeto que nosotros estamos analizando, ¿no? Y es como que Marx dijera, bueno, yo descubrí que la mercancía porta valor, ¿sí? Descubrí que las mercancías satisfacen necesidades, descubrí que se intercambian porque tienen algo en común, que es ser productos del trabajo humano, privado e independiente. Descubrí un montón de cosas, podría decir Marx, ¿sí? Ahora, lo que yo no sé es dónde está el valor, ¿sí? Porque, dice Marx, si yo miro, vamos a suponer, este producto del trabajo, que es una lapicera, ¿sí? Yo le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas, puedo decir para qué sirve, ¿sí? Y satisface una necesidad. Puedo decir que eventualmente la intercambio por 2 lápices negros para subrayar un libro, puedo decir que la cambio por un caramelo, lo que sea, ¿sí? Ahora, lo que no puedo hacer, por más que le dé vueltas a esto, a esta lapicera en este caso, que es sin dudas el producto de un trabajo, lo que no puedo hacer es ver el valor, ¿sí? Y ahí está entonces la pregunta, porque hasta acá habíamos dicho, hay una sustancia del valor, hay una magnitud del trabajo que produjo esta mercancía, que es justamente la sustancia del valor, pero no sé dónde está el valor. Y eso es lo que Marx empieza a analizar en el tercer apartado que arranca en la página 58. Por eso les voy a proponer que arranquemos por ahí, ¿sí? Leyendo en la página 58, que dice lo siguiente. El título es sugestivo, es importantísimo, porque ahí ya nos plantea digamos, un sinónimo que es la misma forma de llamar al valor de cambio, porque dice la forma de valor o el valor de cambio. Es decir, y a esto nos remite directamente, si quieren, a la página 47 de vuelta, ¿sí? Porque se acuerdan, ahí en la página 47 Marx decía
el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, ¿sí? Y cuando nosotros decimos entonces la forma de valor o el valor de cambio, decimos justamente entonces que el valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor. Es decir, no hay manifestación de un contenido que no sea de una forma concreta. Y esa forma concreta en el modo de producción capitalista para los productos del trabajo que se realizan de manera privada e independiente, se produce necesariamente en el mercado a través del intercambio. ¿Sí? Esto es fundamental. Si tenemos que leerlo 25.000 veces, leámoslo 25.000 veces, pero créanme que es la clave para comprender la complejidad del capital, ¿sí? Porque insisto con esto, y lo voy a decir antes, aunque es antipedagógico, las mercancías, y Marx lo dice alguna vez en el desarrollo del texto, las mercancías no van al mercado con un cartel en la frente que dicen yo tardé en producirme esta X cantidad de tiempo. En realidad van al mercado como cosas que son, y es ahí donde van a probar que son valores. Y probar que son valores es pasar por la forma de valor de cambio, pasar por la forma de valor. Dicho de otro modo, es encontrar un equivalente en el mercado. Es decir, que alguien diga, sí, sí, yo te quiero, no te quiero de sentimiento, aunque la mercancía pueda sentirlo de ese modo, Marx lo plantea más o menos así en el capítulo 2, pero yo sí estoy en condiciones de mostrarte que vos sos valor, ¿sí? Y mostrar que es valor no es ni más ni menos que decir o llegar a la conclusión de que el trabajo que produjo esa mercancía fue un trabajo socialmente útil. Es decir, no solamente fue una cristalización de un trabajo abstracto que podría ser comparable a otro trabajo, sino que efectivamente es necesario para otros, porque esa mercancía dice, el cuerpo de esa mercancía dice que puede satisfacer la necesidad de otros. ¿Está bien? Y esto es fundamental, así terminaba el apartado 2. Pero vamos a ver qué plantea Marx entonces en el apartado 3, cómo arranca, ¿no? Dice, las mercancías vienen al mundo revistiendo la forma de valores de uso o cuerpos de mercancías, ¿sí? Esto lo dijimos bastantes veces, ¿no? Valor de uso como capacidad de satisfacer una necesidad, y cuerpo de mercancía como la cantidad de cosas, ¿sí? Como volumen material de riqueza, si quieren, ¿está bien? Hierro, lienzo, trigo, etc. Es esta su prosaica forma natural, ¿sí? Su grotesca, su prosaica forma natural. Sin embargo, solo son mercancías, y esto es muy importante, es una síntesis, ¿sí? Sin embargo, solo son mercancías debido a su dualidad, a que son objetos de uso y simultáneamente portadoras de valor, ¿sí? Objetos de uso y portadoras de valor. Aquello que decíamos de portar esa doble capacidad, ¿no? Esa doble potencialidad de satisfacer una necesidad y al mismo tiempo de ser intercambiables, ¿sí? O incluso, sí, primero la posibilidad de satisfacer una necesidad y después de ser intercambiables, ¿está bien? Entonces, debido a su dualidad, a que son objetos de uso y simultáneamente portadoras de valor. Solo se presentan como mercancías, por ende, o solo poseen la forma de mercancía, fíjense, mercancía y forma de mercancía es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Repito, solo se presentan como mercancías, por ende, o solo poseen la forma de mercancías en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma de valor. Cuando dice la forma natural, ¿sí? Es el valor de uso, ¿sí? Es otro sinónimo de valor de uso, forma natural, ¿sí? La cosa misma, si se quiere, ¿está bien? Y continúo leyendo, dice, la objetividad de las mercancías en cuanto a valores, reparemos, la objetividad de las mercancías en cuanto a valores, y desde ya les aclaro, la objetividad de esta virome no está en que yo la puedo ver y tocar, ¿sí? Sino que la pregunta es la objetividad en cuanto a valores. Y yo esto le doy vueltas y vueltas y vueltas, veo que es una cosa, veo que es plateada, veo que es de plástico, puedo ver un montón de cosas, pero no puedo ver dónde está el valor, ¿sí? Salvo que me vaya a una teoría marginalista y subjetivista, que no es el caso de lo que estamos planteando, ¿está bien? Entonces no puedo ver el valor. Vuelvo entonces a lo que estaba leyendo. La objetividad de las mercancías en cuanto a valores
se diferencia de Mysteries Quickly en que no se sabe por dónde agarrarla. Es un comentario a esta altura del partido probablemente machista, después referimos, es un personaje, ¿no? Rapidita, ¿no? Significa. Es una cita de una obra de Shakespeare. Después, en todo caso, búsquenla y la comentamos si quieren. En contradicción directa con la objetividad sensorialmente grosera del cuerpo de las mercancías, ni un solo átomo de sustancia natural forma parte de su objetividad en cuanto a valores. ¿Sí? El hecho de satisfacer una necesidad, el hecho de ser valor de uso, eso es lo que dice, ¿no? Cuando dice, en contradicción directa con la objetividad sensorialmente grosera del cuerpo de las mercancías, o sea, en el valor de uso, ¿sí? No veo ni por casualidad la objetividad de ser valores. ¿Sí? En el hecho de ser cosa no está la objetividad de valor. Eso es lo que está diciendo Marx. De ahí que por más que se dé vuelta y se manipule una mercancía cualquiera, resultará inasequible como cosa que es valor. Si recordamos empero, y esto es fundamental, si recordamos empero que las mercancías solo poseen objetividad como valores, en la medida en que son expresiones de la misma unidad social del trabajo humano, que su objetividad en cuanto a valores, por tanto, es de naturaleza puramente social, se comprenderá de suyo asimismo que dicha objetividad como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. Repito, la objetividad como valores solo puede ponerse manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. Y esto es lo que dijimos un montón de veces. La objetividad de valor está dada en la relación. Entonces, la objetividad de valor está dada en el intercambio, en la relación social entre mercancías. Ahora, es interesante esto, porque Marx dice relación social entre mercancías si lo que se están relacionando son cosas, ¿sí? Bueno, son cosas, pero cosas muy particulares, porque son cosas productos de trabajo, y entonces, ¿qué se están intercambiando? Trabajos. Lo que se están comparando son trabajos, una cosa que dijimos bastantes veces a lo largo de las horas que ya lleva el desarrollo de este capítulo. Y entonces aquí ya está contenido, desde el principio en realidad, el fetichismo de la mercancía. ¿Sí? Lo digo porque hay para algunos que el fetichismo de la mercancía es una cosa loca agregada después, digamos, del desarrollo. La verdad es que no, la verdad es que ya está planteada acá. Se está planteando una relación social entre cosas, cuando en definitiva lo que se está poniendo en comparación en el intercambio de mercancías son trabajos. ¿Está bien? Y esto es importante, porque las mercancías, insisto, no van al mercado diciendo yo soy producto del trabajo de fulanito de tal y tardé en producirme X cantidad de tiempo. ¿Sí? Es este el problema central que tiene el asunto. Entonces, repito esto que leí recién. Si recordamos, empero, que las mercancías solo poseen objetividad como valores en la medida en que son expresiones de la misma unidad social del trabajo humano, que su objetividad en cuanto a valores, por tanto, es de naturaleza puramente social, se comprenderá de suyo asimismo que dicha objetividad como valores solo puede ponerse manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. También lo dijimos para la ideología alemana, la objetividad está en la relación, la materialidad está en la relación, ¿sí? No en la cosa. Por eso decíamos, propiedad no es propiedad de cosas, es propiedad de relaciones. ¿Se acuerdan cuando mirábamos la ideología alemana? Ahora acá aparece un poco distinto, pero en realidad la objetividad sigue estando en la relación entre mercancías, ¿sí? Entre productos del trabajo. Y termino de leer la presentación de este apartado. Habíamos partido en realidad del valor de cambio o de la relación de intercambio entre las mercancías para descubrir el valor en las mismas oculto en esa relación, en la relación de intercambio. Es menester ahora que volvamos a esa forma en que se manifiesta el valor. ¿Se acuerdan? Así habíamos empezado y en la página 47 dijimos, bueno, es la forma de manifestación necesaria del valor, pero por ahora lo vamos a dejar de lado. Marx en la página 59, en realidad, el 58 es el apartado, dice, volvamos a esa forma, al valor de cambio, ¿sí? No hay quien no sepa, y esto es muy importante, porque esto es lo que hace, además, quitar cualquier duda de que no es un capítulo histórico, y mucho menos es histórico como, bueno, una vez que hubo trueque, y después hubo otra vez que...
no es esto lo que Marx está planteando, por eso me parece importante también leerlo. Dice, no hay quien no sepa, Marx no se hace el gil con esta obviedad, digamos, que a él se le presenta, que ya es muy claro, digamos, en el momento en que él está escribiendo. Dice, no hay quien no sepa, aunque su conocimiento se reduzca a eso, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de manera superlativa con las abigarradas formas naturales propias de sus valores de uso, ¿sí? La forma de dinero, es decir, no hay en el mercado 20 varas de lienzo que se intercambian por una chaqueta, o no lo hay generalizadamente. Hay 20 varas de lienzo que se intercambian por una X cantidad de dinero, una chaqueta que se intercambia por una X cantidad de dinero, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Esto Marx lo sabe, ¿sí? Está bien, y no se hace el gil con esto. Pero, dice, de lo que aquí se trata, sin embargo, es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa ni siquiera intentó, a saber, la de dilucidar la génesis de esa forma dineraria, siguiendo para ello el desarrollo de la expresión del valor en la relación de valor existente entre las mercancías. Es decir, Marx dice, no hay hasta ahora, de todos los que ya dijeron que las mercancías son productos del trabajo, que el valor está dado por el trabajo. Marx en esto es crítico de la economía política y reconoce que no es él reconoce que es el primero en exponerlo críticamente, pero no el descubridor de muchas de las cosas que está planteando. El problema es que no hay una consistencia en la explicación del dinero, entre la explicación del dinero y una teoría del valor. Y Marx dice son una y la misma cosa. Por eso él lo que va a tratar de explicar acá es la génesis del dinero. ¿Está bien? Dice, de lo que se trata aquí, sin embargo, es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa ni siquiera intentó, a saber, la de dilucidar la génesis de esa forma dineraria, siguiendo para ello el desarrollo de la expresión del valor contenida en la relación de valor existente entre las mercancías, desde su forma más simple y opaca hasta la deslumbrante forma de dinero, con lo cual, al mismo tiempo, el enigma del dinero se desvanece, ¿sí? Esto que dice Marx, en realidad, la economía neoclásica no lo ha resuelto todavía, no puede explicar el dinero. Vamos a hacer algún comentario al respecto, pero no lo puede explicar, o sea, aparece no como el producto de un desarrollo social que ha separado una mercancía del conjunto de las mercancías para poder producir los... No es eso, sino que es un numerador, algo arbitrario puesto desde fuera para poder simplificar lo que en definitiva es una economía de trueque. Marx dice, no, esto no es así, pero la economía neoclásica lo sigue planteando así, por eso el monetarismo se da de bruces con la realidad de manera constante, ¿no? Bueno, esto podríamos charlarlo con los economistas y pelearnos un rato, pero es bien interesante. Dice, y Marx sigue... ¿no? Con lo cual, al mismo tiempo, el enigma del dinero se desvanece, esto Marx lo tematiza y lo desarrolla en el capítulo 2, que dijimos que vamos a ver si lo podemos desarrollar. Dice, la más simple relación de valor es obviamente la que existe entre una mercancía y otra mercancía determinada, de especie diferente, sea cual fuere. La relación de valor entre dos mercancías, pues, proporciona la expresión más simple del valor de una mercancía. Entonces, lo que va a hacer Marx es decir que el secreto de la forma de valor, es decir, cuando dice el secreto de la forma de valor es el secreto del intercambio por dinero, el secreto del dinero, ¿sí? Yace oculto bajo la forma simple del valor. Y entonces tenemos que arrancar por la forma simple de valor para poder llegar a mostrar cuál es la verdadera dificultad. Y la forma simple de valor es la que Marx parte, que es decir, 20 varas de lienzo valen una chaqueta. Marx sabe que en el mercado los lienzos, la chaqueta y el mundo de las mercancías en diversas proporciones se intercambian por dinero en diversas proporciones también. ¿Está bien? Ahora, lo que Marx va a hacer justamente es seguir los pasos de este intercambio, ver qué papel cumple cada uno de estos polos de una relación, de esta relación, y por tanto, ¿sí? en ese seguimiento, mostrar cómo se produce el valor y cómo se llega a la forma del dinero como equivalente general de todas las mercancías, ¿sí? A la forma dineraria
del valor. Y este es el recorrido entonces que nosotros vamos a hacer a partir de este momento. ¿Está bien? Voy a hacer un pequeño cortecito porque arrancamos reunión virtual y después seguimos.